Nuestro propósito inicial será hablarles acerca un poco de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, y mencionar la influencia que han tenido en el conflicto interno armado de Colombia. Ahora, a través de su historia, Colombia ha padecido el flagelo de la violencia, el cual ha venido recrudeciendo durante los últimos 60 años por la desigualdad y la exclusión social, la debilidad del Estado, la posesión de tierras, la polarización, el narcotráfico, la corrupción e incluso la injerencia de los Estados Unidos en la política interna del país. Y por más que ha sido el deseo generalizado e inalcanzable por finalizar con estas luchas intensas, el conflicto se ha ido agudizando, debilitando así la capacidad de gobernabilidad y dejando al país a puertas y con la apertura a una posible guerra civil no declarada. De la misma manera tenemos que la historia reciente de Colombia ha estado signada por un conflicto armado que ha sumido al país en un baño de sangre, con miles de muertos y desplazados y dolientes a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde el mismo origen del Estado colombiano, la violencia y los conflictos han sido un elemento constitutivo en la identidad nacional y en la construcción estatal. Ante estos hechos pareciera que los colombianos no han podido encontrar la manera de solucionar sus diferencias de manera pacífica y dialógica, por lo cual de manera recurrente apelan a la violencia para resolver sus diferencias. Ahora introduciendo el tema de las AUC, tenemos que las AUC se formaron bajo ideologías anticomunistas de derecha extrema, con el objetivo de combatir a los grupos guerrilleros de las FARC, el ELN y a las disidencias del EPL, también a los movimientos políticos de izquierda y a la población civil. Las AUC nacieron de las autodefensas campesinas de Urabá, Córdoba, del Magdalena Medio y de los Llanos Orientales, con la finalidad de luchar, o tener una lucha contrainsurgente debido a la ola de violencia que se vivía en Colombia desde el Bogotazo. A esta entidad se le acusa de la violación de derechos humanos y de crímenes atroces como secuestros, masacres, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos y de crímenes de guerra como asesinato fuera de combate y de reclutamiento de menores. En el caso específico de las AUC, los procesos de desarme, movilización, reintegración y reconciliación se llevaron a cabo como parte de un intento de desmantelar y desmovilizar a ese grupo paramilitar. Estos procesos fueron parte de un esfuerzo más amplio para buscar la paz, la reconciliación y la estabilización en Colombia. El desarme de este grupo consistió en la recolección, decomisión y destrucción de armas y municiones en su posesión. El objetivo principal fue reducir la violencia y la amenaza que representaban las armas en manos de los paramilitares. Esto se logró al retirar las armas de los excombatientes, disminuyendo así la capacidad de los grupos armados ilegales para llevar a cabo actividades ilícitas y disminuir la violencia. El desarme también buscaba promover la seguridad y la estabilidad en las áreas afectadas por presencia de este grupo. Al reducir el acceso a las armas, se esperaba crear un ambiente más seguro para la población civil y fortalecer el Estado de Derecho. Durante el proceso de desmovilización de las AUC, los combatientes fueron sometidos a una salida organizada y controlada de la vida paramilitar en zonas de concentración designadas. Allí recibieron el apoyo logístico y humanitario como alojamiento, alimentación y atención médica. También se llevaron a cabo entrevistas individuales para recopilar información sobre su participación en las AUC, sus delitos y otros datos relevantes para los procesos legales y de justicia. Estas entrevistas permitieron investigar los crímenes cometidos por los miembros de la AUC y documentar sus acciones con el objetivo de establecer las verdades sobre las violaciones a los derechos humanos y los delitos perpetrados durante el conflicto armado. La movilización no solo implicaba la salida física de los excombatientes, sino también la desvinculación emocional y psicológica de la vida paramilitar. Se buscaba romper los vínculos con la estructura organizativa y la ideología de las AUC, promoviendo una transición hacia una vida civil pacífica.
La reintegración de los excombatientes fue un proceso integral que buscaba proporcionarles asistencia y apoyo para su transición exitosa a la vida civil. Este proceso tenía como objetivos prevenir la recaída en la violencia, promover la estabilidad y fomentar la inclusión social de los desmovilizados. La reintegración implicaba una serie de medidas y programas diseñados para abordar las necesidades específicas de los excombatientes y ayudarles a reconstruir sus vidas de manera pacífica y productiva. Además, se implementaron programas y proyectos destinados a facilitar la inserción laboral de los excombatientes. Esto incluyó la creación de oportunidades de empleo, el fomento del emprendimiento y el apoyo para iniciar pequeños negocios. El objetivo era brindarles alternativas económicas sostenibles y promover su autonomía financiera. También se proporcionaron ayudas económicas y subsidios temporales para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los desmovilizados, mientras se establecían en su nueva vida civil. Esos apoyos tenían como objetivo mitigar las dificultades económicas iniciales y facilitar su proceso de reintegración. La reconciliación implicó diferentes acciones y medidas destinadas a abordar los delitos cometidos por los paramilitares, investigar las violaciones de los derechos humanos y establecer mecanismos de verdad, justicia y reparación. Se realizaron esfuerzos para investigar y esclarecer los crímenes y las violaciones de los derechos humanos cometidos por las AUC. Esto incluyó la recopilación de testimonios, la búsqueda de pruebas y la documentación de hechos para establecer la verdad sobre los delitos perpetrados. Además, se llevaron a cabo iniciativas destinadas a fomentar el perdón y la reconciliación entre los excombatientes de las AUC, las víctimas y la sociedad en general. Esos esfuerzos incluyeron espacios de diálogo, encuentros de reconciliación, programas de sensibilización y educación en valores de convivencia pacífica. Las implicaciones de los procesos de DDR en el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia son realmente complejas y continúan en desarrollo. En primer lugar, la implementación completa de los procesos de DDR requiere tiempo y recursos. La desmovilización y el desarme de los excombatientes de la UC han tenido lugar, pero la reintegración y reconciliación efectiva de estos individuos en la sociedad sigue siendo un proceso en curso. Es fundamental garantizar que se les brinde el apoyo adecuado para la transición exitosa a la vida civil y se aborden sus necesidades específicas. Además, la justicia y la rendición de cuentas siguen siendo un desafío importante, aunque se han realizado esfuerzos para investigar y enjuiciar a los responsables de los delitos cometidos por la OUC. Aún queda trabajo por hacer, es esencial garantizar que los crímenes sean debidamente investigados, que se haga justicia y que las víctimas reciban reparación integral. La reconciliación y la construcción de paz también son procesos complejos y de largo plazo. Estos implican la transformación de dinámicas sociales, políticas y económicas que han contribuido al conflicto armado. La promoción del perdón, la reconciliación y la convivencia pacífica requieren un trabajo continuo en la sociedad en general, así como el abordaje de las causas profundas del conflicto y la violencia. Historia y cronología de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las AUC fueron una coalición de ejércitos privados de ultraderecha que utilizaron el conflicto para camuflar sus actividades económicas ilícitas, incluyendo narcotráfico, desplazamiento, secuestro y extorsión. 1997 fue una época clave para los paramilitares. En este año, Carlos Castaño logra integrar los diferentes grupos que delinquían en el país, constituyendo las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas marcarían una de las épocas más sangrientas de la historia, en el que se registrarían más de 1000 masacres, millones de personas desplazadas por la violencia, la alianza de paramilitares y políticos en las regiones y sobre todo la expansión del poder paramilitar en todo el país. En abril de 1997, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las de Magdalena Medio y la de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia. En la práctica se trató de una federación de grupos regionales, donde la aparición de las AUC coincidió con un cambio en la industria del narcotráfico. Después de la destrucción del cartel de Medellín y la posterior disolución del cartel de Cali, el mercado se atomizó, dando nacimiento a unos 500 pequeños grupos de microtráfico. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estas son las FARC, también comenzó a ejercer un mayor control territorial sobre áreas en las que las drogas eran cosechadas y producidas. El resultado fue un conflicto inevitable entre las dos grandes estructuras restantes. Los paramilitares combatían con los guerrilleros por el control de los medios de producción de los cultivos de drogas, entrando por la fuerza con el apoyo y la asistencia del ejército colombiano y llevando a cabo asesinatos selectivos. Aparte de eso, masacres que generaron desplazamientos masivos y terror generalizado.
Entre los años 2003 y 2006, el gobierno colombiano y las AUC elaboraron un acuerdo y numerosos bloques paramilitares se desmovilizaron. Las deficiencias del proceso, sin embargo, fueron evidentes de inmediato. El gobierno carecía de la infraestructura necesaria para verificar qué grupos paramilitares se desmovilizaran o si habían entregado todas sus armas. Algunos grupos paramilitares engañaron deliberadamente al gobierno, entregando armas viejas y mal cuidadas, e hicieron pasar a civiles por soldados paramilitares. Estos grupos comenzaron a operar con nuevos nombres incluso antes de que el proceso de desmovilización terminara oficialmente en el año 2006. Los nuevos grupos, ahora denominados bandas criminales o BACRIM, incluyen a los urabaeños, los rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, los paisas, entre otros. Estos grupos están dedicados al tráfico de droga y al crimen organizado, así como los ataques dirigidos contra población civil, especialmente a los activistas y líderes comunitarios. Para muchos colombianos, el proceso de paz y la desmovilización de los AUC no mejoraron su situación. Si bien más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron, muchos más permanecen en libertad o abandonaron el proceso. El proceso de movilización de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue un evento que tuvo lugar en Colombia a principios del siglo XXI. Las AUC fue un grupo paramilitar de derecha formado por varias organizaciones que luchaban contra las guerrillas izquierdistas y participaban en actividades criminales. El proceso de movilización de las AUC comenzó oficialmente el 15 de julio en el 2003, cuando se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el gobierno colombiano y las AUC. Este acuerdo buscaba la desmovilización y la reinserción de los combatientes de las AUC a la vida civil. El proceso se llevaba a cabo en varias etapas. Se completó en el 2006. Durante este periodo, los combatientes de las AUC se desarmaron y entregaron sus armas bajo la supervisión del gobierno colombiano y la comunidad internacional. Se establecieron zonas de concentración donde los combatientes se reunían temporalmente de ser desmovilizados. Una vez desmovilizados, los excombatientes tuvieron la oportunidad de acogerse a la Ley de la Justicia y Paz, que ofrecía beneficios legales y reducción de penas a cambio de la confesión de sus crímenes y la reparación a las víctimas. Algunos líderes de la AUC fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. El proceso de movilización de las AUC no estuvo exento de controversias y desafíos. Se han planteado críticas sobre la efectividad de la reinserción de los excombatientes a la vida civil, así como sobre la falta de justicia y reparación adecuada para las víctimas de la AUC. Además, después del proceso de desmovilización, surgieron nuevos grupos armados y bandas criminales en algunas áreas del país. En general, el proceso de movilización de las AUC fue un paso importante en los esfuerzos de Colombia para poner fin al conflicto armado interno. Sin embargo, aún quedan desafíos pendientes en términos de construcción de paz, justicia y reconciliación en el país. En conclusión, el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) implicó etapas claves como el desarme, la desmovilización y la reconciliación. Este proceso buscaba desmantelar a los grupos armados ilegales, promover la seguridad y la estabilidad y brindar oportunidades a la reintegración a los excombatientes en la sociedad civil. También se enfocó en la búsqueda de la verdad,
la justicia y la reparación de las víctimas, así como en la promoción del perdón y la construcción de la paz en la sociedad colombiana. Sin embargo, este proceso también enfrentó desafíos y críticas como el engaño por parte de algunos grupos militares durante la entrega de armas y la falta de avances en la justicia y la rendición de cuentas. A pesar de estos desafíos, el proceso de desmovilización de las autodefensas colombianas ha sido un importante hacia la paz y la estabilización en Colombia, aunque aún queda trabajo por hacer para abordar completamente las secuelas de la violencia y lograr la reconciliación duradera en la sociedad.